Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de junio del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los compañeros que están en el plantón ahí en la calle de Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias, Martín. El Sindicato Mexicano de Electricistas logró ayer que por fin la Secretaría de Energía cumpliera con el acuerdo de entregar la propuesta del contrato de compraventa de energía para dar viabilidad financiera a la planta de generación eléctrica de ciclo combinado J. Luque, pero fue necesario hacer otro plantón permanente afuera de la Secretaría de Gobernación desde el 19 de junio del 2017. El cual se mantendrá ahí hasta que se cumplan todos los acuerdos firmados desde el 2013 para la reinserción laboral de los electricistas en resistencia. Sí, efectivamente, Lulú, así como lo mencionas, el plantón que inició el pasado lunes frente de la Secretaría de Gobernación ahí en Bucareli es un plantón permanente hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto cumplan con los acuerdos firmados con el sindicato. Hemos hecho actividades importantes, tuvimos una movilización hacia la Secretaría del Trabajo también, llevamos un documento a la Residencia Oficial de Los Pinos dirigido a Enrique Peña Nieto para revisar el tema del fondeo de nuestros compañeros de renta vitalicia, porque en el convenio marco establece que a noviembre del 2018, con los estudios actuariales que establece que haga el gobierno, con los estudios actuariales que inició ya también para hacer el sindicato, se pueda corroborar que efectivamente existan los fondos suficientes para que se les pague a nuestros compañeros de renta vitalicia y también la exigencia que se les pague lo que les deben de su compensación por antigüedad. Y el día de ayer, muy temprano, a las 7 de la mañana, muchos compañeros respaldados también por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, nos dimos cita en la Secretaría de Energía, que prácticamente la Secretaría de Energía ya es la responsable de lo que es el contrato de compra-venta de energía en bloque para el proyecto de ciclo combinado de J. Luque. Ayer ya nos entregaron los lineamientos, nos entregaron también ya la propuesta de contrato, se está revisando por el área jurídica y además también con la administración de la generadora Fénix. Y esto para nosotros reviste un papel muy importante porque iniciaríamos este mismo año la construcción de esa planta de ciclo combinado. Ya estamos muy avanzados en las ingenierías preliminares, estamos haciendo, en este momento se está haciendo la limpieza del propio predio. Para el mes que viene estaríamos ya en condiciones de colocar la primera piedra de esta importante planta, donde nos colocaría como una empresa de generación competitiva en la zona metropolitana del país, que además hay falta de generación aquí en nuestra zona, y con esto detonaríamos también importantes empleos para nuestros compañeros de la resistencia. Entonces, le avanzamos bien. También hicimos una visita a la Secretaría de Desarrollo Social con Luis Enrique Miranda Nava, porque él en su momento fue uno de los que firmaron el memorándum de entendimiento. Y vamos a continuar, porque además la Secretaría de Energía, otra de las obligaciones que tiene que hacer y ya están encomendadas, es que haga el procedimiento administrativo para la entrega de las fábricas y talleres que faltan. Están enlistados, tenemos que tener esa certidumbre con las actas administrativas la próxima semana para poder concluir
una de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, dice, tienen que entregar las fábricas, tienen que desincorporarlas para entregar en propiedad al sindicato, porque ese es uno de los patrimonios con los que arranca nuestra cooperativa LF del Centro. Entonces avanzamos bien. Hoy hay un foro de solidaridad que se está convocando ahí en el plantón. Se ha hecho una invitación a las distintas organizaciones sociales, populares, campesinas, todos los que hemos sido muy solidarios, también el ESME, les estamos hoy invitando a que se solidaricen con nosotros. El foro arranca a las 10 de la mañana, ahí en Bucareli, y nos va a permitir entonces visibilizar no nada más la lucha que estamos dando los trabajadores electricistas, sino muchas luchas que están en el interior de la República. Sí, aquí lo que sorprende es que cuando se trata de entregarle los bienes del patrimonio nacional a empresarios transnacionales, agilizan todo y lo hacen rapidísimo y no les importa dejar en el desempleo a miles de trabajadores, incluso provocar que pueblos enteros, ciudades enteras, se queden sin su fuente de ingreso, pero rápido que hacen las gestiones. Y cuando se trata de trabajadores les van retrasando y retrasando y retrasando. Sí, efectivamente podemos hacer una descripción y no nos alcanzaría el tiempo para ver cómo han privatizado más de 1,000 empresas públicas, cómo han concesionado importantes zonas del territorio a las grandes mineras transnacionales. El caso de los ferrocarriles nacionales, por ejemplo, que se lo dieron a Germán Larrea, las concesiones públicas tanto de puertos, aeropuertos, carreteras y todo lo que han venido entregando a la iniciativa privada, y en este caso que es para un proyecto productivo, para generar empleos para los trabajadores, con una cooperativa con mano de obra calificada. Entonces te ponen trabas. Hemos hecho las gestiones ante el INDAVIN y te ponen una serie de requisitos que hay que cumplir. Te tienes que hacer unos levantamientos de planos topográficos en las reglas que ellos plantean, tienes que hacer un pago de servicios para revisión, y después el procedimiento para que se elaboren los títulos de propiedad. Estamos ya en ese trámite. La ventaja que tenemos acá, ingenieros, topógrafos, técnicos, y están haciendo un trabajo muy profesional en cuanto a los levantamientos topográficos de cada uno de los predios, se están entregando. Y ya que entregamos, dice, ahora presenta un proyecto de qué es lo que vas a hacer con ese predio. También ya lo estamos haciendo, los compañeros son especialistas en hacer los estudios de mercado de las zonas donde están, y creo que estamos listos para que podamos cerrar esta etapa, que es la entrega de las fábricas, los talleres, que nuestra cooperativa programe ya la fecha de cuando inician sus proyectos productivos ya identificados y se le etiquete recurso. Para eso hay que ir también a las asambleas. Y por otro lado, al gobierno les hemos emplazado también, porque hemos detectado que las licitaciones que hace la Comisión Federal de Electricidad, que es donde tendría que entrar la cooperativa, poder hacer los servicios, las construcciones, mantenimientos, obras y demás, pero esas licitaciones, dice ahí en uno de los párrafos, que la empresa que gane esas licitaciones tendrá que firmar un contrato colectivo con el SUTER. Además de que violenta el convenio 87 en libertad sindical, viola la ley de adquisiciones y obras públicas. Son obras públicas, son de las dependencias federales que no pueden estar etiquetadas a un sindicato, que por cierto esta semana varias empresas que han ganado licitaciones han denunciado que se enfrentan a un sindicato gasteril que de entrada les cobra del 2 al 5% del monto del contrato. Segundo, los hace firmar un contrato colectivo donde esos trabajadores que no están al amparo de su contrato colectivo de trabajo tienen que pagar cuotas sindicales. Y dice en el contrato, tendrán que pagar las cuotas sindicales directamente al secretario general o al que él designe. O sea, todo esto que estamos observando lo hemos tratado ya en la Secretaría del Trabajo, porque hemos demandado al SUTER por las zonas, la materia de trabajo entre los dos sindicatos de un convenio que está vigente. Y entonces nosotros hoy planteamos en la mesa con Gobernación que debemos de ir por contratos de trabajo para nuestra cooperativa LF del Centro, que el sindicato mantiene su registro nacional de industria y tenemos todo el derecho de disputar la zona, la materia de trabajo, incluso las titularidades de contratos colectivos de trabajo. Sí, porque además la Ley Federal del Trabajo no dice que debas
firmar un contrato con determinados sindicatos. Eso es corporativismo. Bueno, ni los corporativistas priistas más recalcitrantes lo especificaban de esa manera, aunque lo hacían, pero no lo ponían de esa manera. O sea, es una manera de querer controlar como negocio algo que debe ser un instrumento de lucha. Sí, efectivamente, incluso vamos a hacer extensivo un documento de manera oficial al secretario del Trabajo para que intervenga sobre este tema, que es un tema de conflicto entre dos sindicatos. El convenio de limitación de zonas que firmó el ESME en 1985 fue para resolver un conflicto intergremial entre los dos y se delimitaron qué hacía cada sindicato, hasta dónde era su zona de atención, y eso calmó los conflictos que había todos los días entre los trabajadores de ambos gremios. Ese conflicto existe. A partir de que entra el SUTER, respaldado por el gobierno del sinvergüenza de Felipe Calderón, con la toma armada y militar de nuestros centros de trabajo, reconoce el secretario general del SUTER que entraron a ocupar nuestra zona, y lo hace público. O sea, hay una serie de evidencias de todo lo que ha estado pasando, y además también vemos que estas empresas contratistas que están haciendo nuestro trabajo, primero son empresas que ni siquiera son especialistas en el ramo del sector eléctrico. Las condiciones en las que traen sus trabajadores, que hemos identificado cientos de accidentes mortales, que no tienen ni seguridad social, no tienen ni capacitación, ni útiles, ni herramientas, ni temas de seguridad, en el trabajo tienen, mientras que los ingenieros, los técnicos y trabajadores que conocemos del sector estamos en las calles protestando. Entonces, eso se lo vamos a hacer patente esta misma semana que viene al secretario del Trabajo, Navarrete Prida, para que se pueda buscar una conciliación entre los dos sindicatos. De lo contrario, el conflicto intergremial se va a profundizar. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Ayer fuimos a dar la solidaridad como Frecuencia Laboral, como acostumbramos a dar la solidaridad a todos los trabajadores que hacen plantones, que hacen huelgas de hambre, en fin. Y me pidieron muchos que les diéramos saludos, pero por nuestro escaso tiempo realmente les mandamos un saludo en general a todos los que están luchando por la defensa de sus derechos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy dice: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo en caso de que el trabajador sea despedido de manera injustificada o sin que el patrón compruebe la causa del despido? Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Martín, ¿y qué tranza con las Afores? Que ahora quieren que ahorremos de nuestro propio dinero para que nos den una pensión que ni siquiera va a ser digna, porque ya están reconociendo que ellos, los bancos privados a quienes les dieron nuestros recursos para pensiones por vejez y cesantía, no tienen, primero, la intención de darnos una pensión, y segundo, solamente están ganando con nuestro dinero. ¿Qué tranza con las Afores? Sí, desde hace un poco más de un año la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que depende de la Secretaría de Hacienda, comenzó una campaña publicitaria enfocada en promover el ahorro voluntario de los trabajadores para su retiro, debido a que ya reconoce que no se cumplirá la promesa de otorgar pensiones dignas por vejez y cesantía en edad avanzada que hizo el gobierno del priista Ernesto Zedillo cuando creó las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las Afores, propiedad de la banca privada, mismas que empezaron a funcionar en enero de 1997. Con esa falsa promesa se aprobó quitarle al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y 10 años después, con Calderón al ISSSTE, los recursos que manejaban para pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada, que les servían también para dar servicios de salud, medicinas, etcétera, en estas instituciones. Actualmente esos recursos ascienden a 2.9 billones de pesos y se los entregaron a la banca privada, que no pagará pensión a ninguno de los trabajadores que comenzaron a cotizar cuando se crearon las Afores. Eso lo reconoce la CONSAR por escrito. O sea que la banca privada resultó incapaz de cumplir las promesas que hicieron Zedillo y Calderón, pero eso sí, han especulado con el ahorro del salario de los trabajadores
y para colmo les cobra comisiones por jinetear su dinero, o como le llaman, manejo de cuenta, con lo que ha ganado más de 300,000 millones de pesos en todo ese tiempo, mientras que el trabajador ha perdido muchísimos recursos económicos. Alrededor de 800,000 millones, pero lo peor de todo es que ahora ya están reconociendo por escrito en sus informes que no les van a dar pensión, que de hecho la generación Afore, como le llaman, que son todos los que empezaron a cotizar el 1 de enero de 1997, no van a tener pensión. Y entonces la campaña ahora es ahorra voluntariamente. Aparte de que ahorres lo de tu salario, tú pon de tu dinero un dinerito extra. Y nos vamos a reír para no llorar al final del programa, porque viene una cosa que de veras es para reír, para no llorar. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos está apoyando en los teléfonos y también nos apoya transcribiendo la participación de Martín Esparza para que usted pueda leerla, a Denise Carmen Moreno, quien nos apoya contestando sus preguntas breves sobre derecho y justicia para los trabajadores, también el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, el licenciado Eduardo Díaz Riguera, el licenciado Jesús Luna, Martín Esparza Flores y su servidora Lourdes Martínez. David Hernández en los controles técnicos hace posible que usted nos escuche en su hogar. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la obligación que tiene el patrón de proteger a los trabajadores y al centro de trabajo contra los incendios. Según la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es obligación del patrón contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo y colocarlo en los principales lugares de entrada, tránsito o reunión de los trabajadores, que contenga la ubicación de los equipos y sistemas de contraincendio, las rutas de evacuación, las salidas y escaleras de emergencia, la ubicación de los equipos de seguridad para los integrantes de la brigada y además contar con un plan de atención a emergencias y capacitar a la brigada contra incendio y desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada en materia laboral de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, asisten con derecho a voz y voto una representación del gobierno, una de los patrones y otra de los trabajadores. Se dice que es una representación tripartita. Aparentemente eso garantiza que todos los sectores productivos en el mundo del trabajo estarán representados, pero es solo la apariencia, porque en realidad en el caso de México, los representantes de los trabajadores son las centrales obreras que se sujetan a las políticas del gobierno en turno y de los patrones. La Organización Internacional del Trabajo no le da voz a las organizaciones sindicales y laborales independientes o a los organismos no gubernamentales si la representación oficial de los trabajadores se niega a otorgarles parte del tiempo que les corresponde. Sobre este tema nos habla el investigador y catedrático en Salud para el Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, el maestro Luis Manuel Pérez H. Pantoja. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué dice sobre esta días, situación? Lulú, compañeros Martín, pues aquí preparándonos para hoy vamos a realizar nuestra asamblea anual del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, en donde pues hacemos un balance sobre lo que
hicimos en el año anterior y planteándonos los objetivos, las metas para el siguiente periodo. Pero bien, vamos a platicar sobre esta conferencia internacional, que fue la 106, conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, donde efectivamente la representación de México, como ustedes lo dijeron, no es la legítima. Pero además, cuando leo uno los borradores de esta conferencia, se percata que, por ejemplo, la delegación mexicana se dedicó en esta ocasión a apoyar a las propuestas de los norteamericanos, ¿sí? Propuesta que hacía Estados Unidos, propuesta que apoyaba a México. Y en los temas críticos que abordaban asuntos, digamos, sí, críticos como son los trabajadores migrantes, pues guardaban silencio. Sí, sabemos que no es una representación legítima, también por otro lado es una representación ignorante del tema, ¿sí? Van a hacer turismo a costa de nuestros impuestos, pero en fin, no todo es malo. Hay países que llevan representaciones legítimas y bien preparadas. Sí, esta es una organización, la OIT, tripartita, como se mencionó, y voy a comentar algo de lo que se trató. Se habló sobre los trabajadores migrantes, la protección a los trabajadores migrantes. Se dijo que es necesario disponer de mercados de trabajo inclusivos y resilientes en los países de origen, de tránsito y de destino, para asegurar oportunidades de trabajo decente, trato a la población migrante, tanto a la población migrante como a la población nacional. Las medidas que protegen y aseguran el trabajo contribuyen a la integración social y económica y a la igualdad de trato. Es necesario que haya un control efectivo del cumplimiento de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores migrantes y acceso a la justicia independiente de su estatus migratorio. Nosotros aquí en México pues vemos mucho esta situación en el territorio nacional del trato inhumano que reciben los migrantes que vienen de Centroamérica y que por diferentes motivos se quedan o trabajan temporalmente en nuestro país. Son sujetos a un régimen de explotación donde pues la autoridad laboral, que en nuestro país pues ni siquiera a los nacionales protege, pues menos se preocupa o atiende a los trabajadores inmigrantes. Pero están supuestamente defendiendo el derecho de los migrantes, pero aquí en México está pasando algo muy grave, porque Estados Unidos prácticamente aprobó con el gobierno mexicano a través de las reuniones con Videgaray que van a instalar una especie de comando estadounidense para contener la migración centroamericana. O sea, ya crear una especie de estación estadounidense militarizada en México. También se habló de que, los aspectos de la contratación equitativa de los inmigrantes y que deben de contar pues también con protección social. Un aspecto importante
es que se adoptó la recomendación sobre el empleo para la paz y la resiliencia. Esta recomendación, habla de cómo deben generarse las acciones cuando hay una crisis, ya sea por un conflicto armado, como lo estamos viendo en Medio Oriente, o cuando hay desastres en el país. Se crean situaciones no vistas, imprevistas, y que muchas veces los países no tienen capacidad para afrontar, y entonces esta recomendación tiene como objetivo proporcionar orientaciones a los países sobre las medidas que han de adoptar para generar empleo y trabajo decente a los fines de la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos y los desastres. Doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de su reunión y que nos platique después a qué acuerdos llegaron. Muy bien. Usted ya nos mandó su comentario y lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. Alejandro Serrano envía un saludo a Martín Esparza de parte de los productores de Tlahuelilpan, Hidalgo. Alejandro Suástegui dice que en redes sociales se ha hecho viral la noticia del perro Cruz, la última víctima inocente del gobierno venezolano, entre comillas. Y dice que con esto están intentando buscar golpear a Maduro, al gobierno de Maduro, que quiere eternizarse en el poder. Sí, de hecho, le han dicho dictador, ¿no? Pero la realidad es que intentan utilizar los derechos humanos como pretexto para obligar a los venezolanos a tomar decisiones que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos con otros países como México. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Guadalupe Rosas también me pregunta sobre el tema de las escrituras, que tiene un hijo que tiene una escritura de su casa. En el proceso, lo informamos hace unos programas sobre el procedimiento que lleva deshipotecar la casa habitación, producto de la lucha de resistencia. Ya se empezaron a entregar las primeras escrituras a grupos de compañeros y conforme las entregan los notarios, les vamos a ir avisando. Así le pediría a Guadalupe Rosas que le dijera a su hijo que se ponga en contacto con su representante. Apenas tuvimos una comisión de trabajo y les informamos hasta dónde estamos. ¿Sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto y me permito rápidamente un saludo a todos los compañeros que ayer nos recibieron bastante bien y repito lo que les dije ayer, que es un honor compartir con ellos sus luchas y que seguramente van a triunfar y vamos a gozar de ese triunfo todos. ¿Qué? Porque así le dijeron ayer para que repitiera que era un honor. Se lo estaban vacilando para que repitió 3 veces, es un honor. Sí, así es. Está bien. Bueno, pero un saludo a todos. Un saludo a todos. Yo creo que el tema de seguridad social, aquí hemos insistido bastante y vamos a seguir insistiendo porque nos parece que es un tema que debíamos preocuparnos y luchar por preservar y conservar lo que aún se tiene, o mejorarlo más bien dicho. Nosotros hemos insistido que la seguridad social no es solamente las pensiones, sino abarca mucho más cuestiones como es la atención médica, como es el tener un salario remunerador, como es el tener una vivienda digna, como es tener derecho a una educación. Y a propósito de la vivienda, es conveniente decir que en la Constitución de 1917 se establecía el criterio de que los patrones tenían la obligación de proporcionar
habitaciones cómodas e higiénicas a los trabajadores, y estos podrían cobrar una renta módica que no excediera de el 0.5% del valor catastral del valor de las fincas. Esto con el tiempo se fue modificando y llegamos a la Constitución, que fue reformada en 1972, que es cuando se crea el Infonavit. Y en la Constitución del 72 lo que establece es que los patrones tendrán que otorgar habitaciones a los trabajadores, pero por medio de las leyes que se crearon, y se crea el Infonavit. Cuando se crea el Infonavit es con el propósito de que los patrones aportaran el 5%. Con ese 5% que se iba acumulando, los trabajadores, el valor de la habitación que compraran, pues se podía disminuir dependiendo de lo que tuvieran acumulado. Con el paso del tiempo, como ha sucedido con gran parte de los recursos de los trabajadores, ha sido modificado en distintas ocasiones. Incluso en la ley del 72 se decía que todo aquel trabajador que no hubiera hecho uso del Infonavit, en 1982 le podían regresar su dinero, y justamente un mes antes de que se cumpliera eso, cambiaron la ley del Infonavit. Se dijo que no, que iba a ser hasta que se cumplieran los 60 años cuando nos iban a regresar ese dinero. En el 92 se vuelve a modificar la ley del Infonavit, en el 97 se vuelve a modificar porque ya entonces pasa a formar parte de los recursos de las AFORES, y en el 2011, que incluso participó de usted, Pedro Villegas, y el compañero Manuel de Serial, que era luego del Serial. Bueno, él renunció por ese despido injustificado. Que fueron las únicas organizaciones que participaron cuando hubo la modificación en que los diputados aprobaron por enésima ocasión que los fondos que tenían los trabajadores en su cuenta individual del Infonavit pasaran a formar parte de las AFORES para una pensión futura. Es decir, ya el sistema pensionario nos lo están trasladando a los trabajadores, pero no directamente, porque eso lo manejan las AFORES. Y aunque el Infonavit tiene una subcuenta especial del manejo de las AFORES, del dinero que son los bancos los que finalmente se enriquecen con esas aportaciones que hacen los patrones obligadamente, que está plasmados de la ley del Infonavit en el 72. Nada más hay que aclarar, es una aportación que hacen los patrones, sí, pero es parte del salario de los trabajadores que no nos pagan. Así es. Sino que se acordó que en lugar de que nos lo pagaran, se entregara directamente al Infonavit. Por eso se dice que es dinero de los trabajadores. O sea, no es de los patrones, no se lo tienen que regresar a los patrones, y mucho menos es de la banca. Mucho menos es de la banca, porque la banca lo que ha hecho es jinetear el dinero, que al rato nos vamos a reír para no llorar, y no hay nadie que detenga esta especulación con el dinero de los trabajadores. O sea, la banca se ha financiado y se ha enriquecido con dinero de los trabajadores, pero no le reporta ningún beneficio a los trabajadores. Y aquí la pregunta es, ¿por qué los trabajadores permitimos eso? Es una gran pregunta. Y aquí hay dos cosas. Los trabajadores que cotizaron hasta antes del 97 tienen el derecho de que si no utilizaron lo del Infonavit, aunque lo hayan utilizado y lo cubrieron y tienen algún restante, el Infonavit les tiene que regresar sus aportaciones. Pero los trabajadores que empezaron su vida laboral después del 97, todo lo que aportaron los patrones del 5% ya no son parte de su ingreso que van a gozar algún día, sino ya son parte de sus pensiones que no van a gozar, que no van a recibir, porque todavía no hay ningún pensionado bajo esta ley y ya nos están diciendo que no hay recursos. Es increíble, ¿no? Sí, y si no hacen uso del dinero de la vivienda, o sea, si no sacan un crédito, pues casi es un hecho que la banca se queda con ese dinero. Pero la pregunta sigue, ¿por qué los trabajadores permitimos que nos hagan eso? ¿Por qué no estamos pendientes de nuestros asuntos? Pues yo creo que primero hay un desconocimiento de los derechos que tenemos.
Segundo, existe un miedo dentro de los trabajadores de reclamar nuestros derechos. Tercero, me parece que desafortunadamente existen organizaciones dirigidas por dirigentes sindicales corruptos, como el que hacíamos referencia hace rato de los de CFE, del SUTER más bien dicho, que son dirigentes que hacen contratos en blanco, que son trabajadores que no saben que tienen ese derecho, y pues son trabajadores que no saben qué reclamar. Y lo que sí debemos saber todos es que los patrones tienen la obligación de aportar ese 5% a todos los trabajadores, y que todos tenemos el derecho de reclamar esa aportación. Pero pues también existe, y cabe decirlo, que desafortunadamente también hay abogados que cobran en exceso el llevar juicios de este tipo, y en todos los trabajadores dicen, no, pues mejor no llevo nada. Y no se informa. O sea, sí hay una responsabilidad de parte del gobierno que debería informarle a los trabajadores sus derechos, pero también hay una corresponsabilidad del trabajador que no le interesa siquiera informarse de sus derechos. Pero es todo un sistema. Es todo un sistema incluso planeado, que se despida a los trabajadores que conocen sus derechos y se contrate gente que no sabe nada de sus derechos ni del sindicalismo. Entonces es un círculo vicioso. Por eso es importante la lucha que están haciendo muchos trabajadores como los del ESME y los que reclaman una tarifa justa por la electricidad que consumimos, ¿no? Así es. Esas luchas son las que dignifican a las personas, y esas luchas son las que los trabajadores tenemos que hacer por dignificar los derechos que muchos trabajadores lucharon porque tuviéramos, como es el Infonavit, como es la Seguridad Social. Y bueno, pues invitarlos a que se metan a internet, está gratis ahí la Ley Federal del Trabajo. A mí la que me gusta consultar es la de la Cámara de Diputados, porque trae la aclaración de cuándo se creó el artículo, cuándo se modificó. Me parece que está completa esa. Aunque los diputados nunca la han leído, pero no, vale la pena. Pero hay que leerla nosotros, que sí, es lo importante. Sí. Derecho y justicia para los trabajadores. Tenemos la visita y la participación, la colaboración voluntaria de Eduardo Díaz Reguera, licenciado en Derecho, especializado en materia laboral. Buenos días, ¿qué nos vas a platicar? ¿Qué tal? Bueno, he estado pensando, sobre todo hay una negativa de un registro sindical en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ya me lo negaron 2 veces, la primera vez por el pretexto de que no presentamos por triplicado originales, o sea, así nos lo plantearon, y pues lo archivaron. Después ya presentamos por segunda ocasión casi los mismos trabajadores, y nos dijeron que cumplimos con todo está cumplido. El sindicato se llama Sindicato de Trabajadores Democráticos de la Ciudad de México, 8 de marzo. Y coincidentemente fue el mismo día 8 de marzo que presentamos de este año la solicitud. Nos dicen en la resolución que el pleno del tribunal, que es el que aborda el tema, que cumplimos con todo está perfectamente y que tenemos ese derecho. Cita el convenio 87 sobre libertad sindical, pero dice que no nos lo otorga porque los trabajadores en los estatutos no son congruentes, porque los trabajadores, dicen ellos, sacaron información del gobierno del DF, de que ellos pertenecen a un programa de estabilidad laboral, se supone que es un programa de estabilidad laboral del gobierno de la Ciudad de México, en donde solamente los contratan por tiempo fijo, a 1 año, y como ellos en su estatuto dicen que en la directiva duran 3 años, pues entonces están contrariando su propio dispositivo. Pero ¿de dónde sacó esa información? Ellos tienen algunos hasta 20 años trabajando. Entonces, en principio, 2 cositas. Una, esta situación del gobierno de la Ciudad de México que pretende crear un sistema de estabilidad laboral que no lo es, porque lo sigue contratando por tiempo determinado, tiempo fijo, sin justificarlo. Y por otro lado, que la determinación del Tribunal Federal es meterse, digamos, de manera prohibida por la ley en los propios estatutos, porque
está escudriñando sobre la naturaleza de la relación de trabajo. La ley no pide eso, la ley simplemente pide que sean trabajadores en activo. Y eso lo cumplen cabalmente. Y cumplen todo. Bueno, ahí mandamos un escritito para que lo revisemos en general, del registro sindical, que no debe haber mayor problema, porque no ofrece obstáculos más que cumplir con requisitos. Y además, dar el registro sindical no le implica a los gobiernos nada, pero pierden el control. Y como está en la idea de formar sindicatos democráticos, independientes, pues no se los van a otorgar, porque en el caso de las juntas de conciliación locales y federal, los que firman los acuerdos son los representantes de la CTM, de la CROM, de la CROC. Y en el caso del tribunal, tanto de federal como en los estatales, pues directamente les niegan el registro de las autoridades, ¿no? Sí, es un problema. Y Ana, quería comentar esto del Infonavit. Yo siempre lo critiqué desde que se creó la ley, porque eso liberaba al patrón, así, liberaba al patrón de proporcionar habitaciones a los trabajadores, bueno, sobre todo muy específicamente cuando tiene más de 100 trabajadores. Entonces yo dije, no, ¿cómo crear un instituto en donde liberan al patrón de su obligación de proporcionar habitaciones higiénicas? Pero bueno, pues se creó y todos lo celebraron con bombos y platillos, porque iba a ser tripartito, como el seguro, ¿verdad? Como todo esto que no está dando resultado. Porque la parte de ese tripartito, la parte de representación de los trabajadores, realmente no es representación de los trabajadores. Sí son líderes reconocidos oficialmente, pero no representan a los trabajadores, representan al patrón o representan al gobierno. Y dicen por ahí un líder, por cierto, de la CROC, que ahorita se me va su nombre, era diputado, y dijo, es que les dan un centenario cada año, y por ese centenario, y los contratos para la construcción de la vivienda del Infonavit, que también se los daban, ahora ya se los quedó el PAN y los hijos de Marta Sagún y otros organismos, se quedaban callados, aceptaban cualquier cosa. Pero como nos tenemos que ir a un corte, otro día hablaremos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, nos vamos a ir a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, aunque la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar, aunque la pena no duela tanto. Bueno, como les prometí que nos vamos a reír para no llorar, porque a partir del mes de junio del 2017, los reportes de las Afores comenzaron a detallar cuánto obtendrá un trabajador con el ahorro para el retiro, de lo que ahorra de su salario, cuánto le va a tocar en un tiempo determinado para su retiro, en donde se refleja que las Afores son una burla y nunca le pagarán al trabajador una pensión digna. Solamente están especulando, o como decimos en buen español mexicano, están jineteando su dinero, Martín. Si, por ejemplo, en el informe que le llegó al amigo bombero peregrino, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son una noticia, le dicen que si mantiene su ahorro actual para el retiro en 65 años, recibirá aproximadamente 951 pesos al mes, lo cual es insuficiente para vivir. Pero además, en 65 años, el amigo bombero peregrino tendría 110 años de edad, lo que significa que muy probablemente no vivirá para ver esos 951 pesos que pagarán de pensión las Afores, propiedad de la banca privada. La ley establece que la viuda puede quedarse con ese dinero, pero la viuda va a tener 109 años, o sea, yo. Y lo más seguro es que yo ya no viva tampoco, así es que eso nos hace sospechar que las Afores nos sirven como mecanismo para garantizar una pensión por cesantía y edad avanzada para los trabajadores, Marta. Sí, este es un tema de interés nacional, porque claro, prácticamente es un saqueo
de los dineros de los trabajadores, y quien propuso este tipo de reformas fue los presidentes Ernesto Zedillo, pero vienen trabajando con la OCDE, vienen trabajando con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y es una forma de cómo los bancos en sus quiebras han estado capitalizándose con dineros de los trabajadores, con la falsa promesa de que el día de mañana íbamos a contar con una pensión para vivir satisfactoriamente el resto de nuestra vida, lo cual no es cierto. Por eso hay un planteamiento de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores para que se haga una auditoría ciudadana con especialistas y poder identificar y denunciar que han sido 23 años de robo de los dineros de los trabajadores y replantearse que el Estado debe ser el garante de todo ese dinero, porque ellos son los que lo plantearon, y ver qué podemos hacer. Hay casos que estos que han estado haciendo las leyes no lo visibilizan o no lo quieren ver para que podamos tener mejores condiciones. Caso de los trabajadores canadienses, trabajadores en Estados Unidos, en Europa, sí pueden decidir ellos dónde invertir hasta un 25% de ese dinero, y lo están haciendo en infraestructura, por ejemplo, plantas de generación, carreteras a 30 años, y que puedas aumentar tus ingresos por utilidades de tu dinero. Y creo que son temas que sí hay que hacer un análisis profundo, platicar yo con el licenciado Luna, con especialistas, y qué vamos a plantear. Rumbo al 18, los trabajadores tenemos que levantar la voz y evitar que sigan saqueando nuestros dineros estos banqueros. Así es, como dijo Lalo, me quedé con ganas de decir más cosas, porque hay mucho que decir, lo diremos, lo seguiremos diciendo, porque está en la línea telefónica la maestra Josefina Morales. Ella es economista y tiene un doctorado en filosofía. Ahora tiene una representación en un organismo internacional de economistas, el CEPLA, Sección México, que ahorita nos dice exactamente qué significa el CEPLA. Buenos días, maestra, ¿cómo está? ¿De qué nos va a hablar? Muy bien, Lulú. Bueno, lo que estaban ustedes tratando es un tema fundamental, lo de las AFORES y cómo el gran capital financiero especula con las jubilaciones, con el trabajo ahorrado por los trabajadores a lo largo de su vida. Es fundamental. Y como siempre es muy importante que ustedes traten los temas que más afectan a los trabajadores. Mira, yo lo que hoy quería comentarles brevemente es cómo entendemos la ofensiva imperialista de Donald Trump, bajo Donald Trump, que tiene en nuestra América uno de sus ejes centrales en esa ofensiva. En primer lugar, desde luego, es la ofensiva contra los trabajadores. Contra los trabajadores, continuar la precarización, continuar robando el dinero ahorrado, ya sea en las AFORES, ya sea en el Infonavit, ya sea en donde sea. Es toda una ofensiva de este gran capital, porque Donald Trump pertenece a un sector de la gran oligarquía financiera que es el sector inmobiliario, que es uno de los más rentistas y especuladores, casas de juego. Donald Trump no quiere nunca entregar sus informes fiscales, ¿no? Es hora que no lo entrega. Entonces, hablar de este nuevo gobierno norteamericano, de esta fracción que tomó el poder en Estados Unidos, y que tiene una nueva ofensiva en todos los ámbitos de corte neofascista. Tiene una ofensiva militarista, tiene una ofensiva sobre todo contra el trabajo, donde, te decía, nuestra América es objetivo central, y donde México, Venezuela, Centroamérica, para empezar. ¿Y cómo está la ofensiva contra México? Ya sabemos, es en primer lugar contra los trabajadores mexicanos migrantes, que quiere expulsar a los más que pueda, a los millones que pueda, de 12 millones de trabajadores sin papeles que están en Estados Unidos, producto de toda esta ofensiva neoliberal y todos estos cambios que han dejado a nuestro país en la miseria y en el drama que ya todos sabemos cuál es, de la crisis de derechos humanos. Entonces, la ofensiva contra el trabajador migrante es racista, es xenófoba, y va a obligar a todavía mayor precarización de estos trabajadores en Estados Unidos, y junto con ello la construcción del muro y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Son estos tres ejes de esa ofensiva imperialista que van a hacer mucho, que todavía ponen en mayor peligro a nuestro país. El otro eje decíamos que es Venezuela, que afortunadamente han tenido una gran derrota en la OEA, pero esa ofensiva está contra una creación de intento alternativo, que siempre tenemos limitaciones, no es fácil construir un nuevo país
en estas condiciones que nos deja y que nos ha creado el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo, que se ha dado contra el proyecto bolivariano desde que Chávez tomó el poder, hace ya más de 12 años, 15 años, en el 99, y que fue del golpe de Estado a la guerra económica, y que ahora, sobre todo a partir de 2015, en que la Asamblea Nacional queda en manos de la oposición, Obama declara a Venezuela que es un enemigo y un asunto de la seguridad nacional de Estados Unidos, la ofensiva se renueva con múltiples formas, tanto en la guerra económica como en unas manifestaciones de corte insurreccional, pero que afortunadamente se derrotó la posición de la OEA, en la que México fue ahí como servil aprendiz con el secretario de Relaciones Exteriores, tratando de no mediar, no lograr, no contribuir a abrir un diálogo que la oposición venezolana niega, ¿no? Porque lo que quieren realmente es destruir al gobierno y retomar la gran riqueza de ese país. Así es, maestra. Pues mire, discúlpenos, ya se nos acabó el tiempo. No te preocupes. Nos vamos a ir rapidísimo a la respuesta del despertar del gallo. La participación de la doctora Josefina Morales la van a poder leer mañana en la tarde en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y la respuesta del despertar del gallo a la pregunta ¿qué dice la ley en caso de que el trabajador sea despedido de manera injustificada o sin que el patrón compruebe el motivo del despido? La respuesta es artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. Y si no, que le paguen salarios caídos por un año. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.